Bueno, en mi grupo ya le venimos a hablar sobre la guerra del Medio Oriente. Primero que nada, tenemos que saber qué es el Medio Oriente. La región conocida como Medio Oriente comprende Egipto y todas las tierras arábigas al este de Egipto, así como también Turquía, no árabe, e Irán, que hablando estrictamente no es un estado árabe, aunque contiene numerosos árabes en el extremo septentrional del Golfo Pérsico. El Medio Oriente también comprende del Estado judío de Israel, que se estableció en 1948. Buenos días, yo soy Maru y yo les voy a hablar un poco sobre lo que fue la creación de Israel y la guerra árabe-israelí. Las principales actividades de los árabes en 1945 han consistido en realizar esfuerzos por conseguir la unidad política y económica, así como también por solucionar los problemas causados por la constante interferencia de potencias extranjeras en el Medio Oriente, debido a su encrucijada estratégica ya que es una fuente de petróleo. Sin embargo, lo que realmente unía a los estados árabes era el deseo de destruir Israel, que era el advenedizo entre ellos. Tal deseo fue el causante de 4 breves guerras que se llevaron a cabo desde 1948 hasta 1973, cada una en su tiempo específico. Guerras que para el punto de vista de los árabes fueron bastante inútiles debido a que Israel sobrevivió a todas estas. Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras reorganizaron el mapa europeo con dos propósitos. El primero era debilitar a Alemania y el segundo era llenar los espacios vacíos que habían dejado en Europa y en la región del Medio Oriente después de la destrucción de los imperios ruso, austrohúngaro y turco. Turquía se convirtió en una república y los demás territorios de la región fueron repartidos entre Gran Bretaña y Francia, a excepción de Palestina, quien en este caso y durante la guerra para obtener el apoyo de la comunidad judía internacional, el gobierno británico les ofreció crear una patria nacional para los judíos. Sin embargo, en 1920 la organización sionista, que eran los que se encargaban de conseguir un estado judío en Palestina, le exigieron al gobierno británico que cumpliera su promesa. La región de Palestina estaba habitada por población de origen árabe. La llegada de inmigrantes a la región provocó tensiones y enfrentamientos entre palestinos, árabes y autoridades británicas. La política de exterminio nazi aumentó su flujo de inmigrantes y luego de esto, después de la Segunda Guerra, árabes y judíos reivindicaron su derecho a tener un estado propio. Ahora voy a hablarles un poco sobre lo que es el sionismo para dejarlos con mi compañera Useche para que les explique un poco lo que fueron las causas de dichas guerras. Frente al antisemitismo que existía en los diferentes países europeos, en el siglo XIX entre los judíos se fue dando la idea de crear un estado en el que pudieran vivir libremente. Y fue así como se crearon los grupos como los amantes del Sion, los cuales creían o decían que podían viajar a Palestina, que era la tierra prometida de los hebreos. En 1947 la Asamblea de las Naciones Unidas decidió la división de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Cada uno de estos fragmentado en 3 partes, y fue así como se dio la creación del Estado de Israel. Sin embargo, la creación del Estado de Israel se proclamó en 1948 con capital en la ciudad de Tel Aviv. Luego de esto, la Liga Árabe le declaró la guerra. La Liga Árabe estaba conformada por Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Irak, Yemen, Jordania, Siria y Libia, las cuales habían creado esta organización desde 1945 para reforzar los lazos de solidaridad entre los estados árabes, también para coordinar su política exterior y para constituir una alianza de defensa colectiva. Ahora sí, nos vamos con las causas que nos las va a explicar nuestra compañera Useche. Buenas, yo les vengo a hablar sobre las causas. El conflicto empezó cuando gran cantidad de judíos comenzaron a establecerse en Palestina, posesión británica, con la esperanza de crear un hogar nacional. Los árabes palestinos se mostraron implacablemente hostiles a la idea de un Estado judío separado en el territorio que ellos consideraban su patria. La Segunda Guerra Mundial intensificó este problema, ya que centenares de miles de judíos fugitivos de la Europa de Hitler se encontraban en busca de un lugar donde establecerse. En 1945, los Estados Unidos instalaron en Inglaterra para que acogiera a 100.000 judíos en Palestina, mas los británicos se negaron renuentes a ofender a los árabes. Los judíos, después de todo lo que había sufrido su raza a manos de los nazis, estaban dispuestos a luchar por su hogar nacional. Emprendieron una campaña terrorista contra árabes y británicos. Los ingleses replicaron arrestando líderes judíos y rechazando de sus costas buques
atestados de presuntos inmigrantes. Inglaterra no estaba en condiciones de afrontar este problema. Invitó a las Naciones Unidas a hacerse cargo de él y en noviembre de 1947 estos resolvieron por votación dividir a Palestina. A principios de 1948, los ingleses se retiraron del mandato y retiraron a sus tropas, aun cuando ya había comenzado una lucha armada entre árabes e israelíes que resentían amargamente la pérdida de la mitad de Palestina. En mayo de 1948, Ben Gurion proclamó el nuevo Estado independiente de Israel, mismo que inmediatamente fue atacado por Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak. Bueno, había muchos que decían que los israelíes no podían, ¿cómo se dice?, sobrevivir, pero en contra de todas las probabilidades, los israelíes lograron sobrevivir e incluso ocupar una mayor porción de Palestina. La ONU desempeñó un importante papel al poner fin a la contienda. El triunfo de Israel se debió a su misma resistencia y a que los árabes se hallaban divididos entre sí y mal equipados. Las consecuencias más trágicas de la guerra fue de los árabes palestinos que se hallaban dentro del nuevo Estado de Israel, después de que terroristas judíos asesinaron a una población entera de una aldea palestina. Casi 1 millón de árabes huyeron a Egipto, Jordania, Líbano y Siria, donde se instalaron en miserables campos de refugiados. Jerusalén quedó dividida entre Israel y Jordania. Y a pesar de que los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia garantizaban la frontera de Israel, los estados árabes no consideraron el alto el fuego como permanente. Esta era solo la primera lucha para destruir a Israel y liberar a Palestina. La Guerra de Suez, 1956. Las causas de la guerra fueron muy complejas. Por una parte fue el conflicto árabe-israelí y por otra fue la batalla entre el nacionalismo árabe, franceses y británicos, que querían prolongar su influencia en el Medio Oriente. La guerra comenzó con una invasión a Egipto por los israelíes, quienes al cabo de una semana habían capturado toda la península de Sinaí. Los resultados de la guerra fueron importantes, constituyó una humillación total para Gran Bretaña y Francia, quienes no lograron ninguno de sus objetivos y revelaron su debilidad. Los egipcios bloquearon el canal, los árabes, ellos redujeron las exportaciones de su petróleo a Europa Occidental. Desde el punto de vista de los israelíes, la guerra tuvo cierto grado de éxito. Si bien se le había obligado a devolver todo el territorio capturado a Egipto, cuya reposición requirió varios años, pues. Bien, habían sido impotentes para derribar a Nasser, cuyo prestigio como líder árabe se acrecentó considerablemente. El Egipto de Nasser fue el impulsor del panarabismo, un intento por unir a todas las naciones árabes para enfrentar al Estado de Israel y así liberar todos los territorios ocupados en Palestina. La Guerra de los 6 días, 1967. Irak, luego de 1958, tuvo un agresivo gobierno nacionalista dispuesto a conquistar Egipto. El presidente Ariel anunció el 1 de junio de 1967 que su nueva meta es clara: borrar a Israel del mapa. Con el país en orden y la perspectiva de recibir importante ayuda de Irak y Siria, nadie decidió que llegado el momento de atacar a Israel, empezó a desplegar tropas en la frontera de Sinaí, clausuró el grupo de Jordania y Líbano. También comenzó a
a despachar tropas en su frontera con Israel. Sugirió que Israel desea la guerra para unir al país, solucionar el problema del desempleo y atraer dólares norteamericanos. Los israelíes lanzaron una serie de devastadores ataques aéreos que aniquilaron a una mayor porción de las fuerzas aéreas egipcias. Los árabes no tuvieron más ayuda que aceptar de fuego de las Naciones Unidas. Los israelíes desatendieron la orden de la ONU, que era devolver el territorio capturado. Israel se encontró con un problema de qué hacer con millones de árabes en el que ahora eran del gobierno de no puso a los árabes, seguían la esperanza de destruir a. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que fue la guerra del Yom Kippur. Esta guerra se realizó mediante que dos elementos se combinaron para producir un ataque en conjunto de Egipto y Siria contra Israel en octubre de 1973. La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, al mando de su líder Yasser Arafat, apremiaba a los estados árabes a emprender con acciones mediante actos de terrorismo. La OLP trataba de llamar la atención mundial a lo que se consideraba como una injusticia para los desposeídos árabes. Trataban de llamar la atención secuestrando aviones, atacando a los pasajeros que se encontraban en las salas de espera de los aeropuertos e inclusive asesinando a los miembros del equipo de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Cabe destacar que no solamente atacaron a los del equipo israelí, sino que atacaron también y asesinaron a muchísimas personas que se encontraban en esos años en los Juegos Olímpicos. Egipto y Siria reequiparon sus ejércitos con ayuda rusa para luego así atacar a Israel y recuperar el territorio perdido en 1967. Sin embargo, estos se dicen que fueron asusados por los rusos, quienes les indicaron incorrectamente que los israelíes se disponían a atacar. Las fuerzas egipcias y sirias decidieron atacar a tempranas horas de la mañana del día del Yom Kippur, un festival religioso que celebran los judíos. Yom Kippur significa Día del Perdón. Atacaron tan temprano pensando que iban a encontrar a los israelíes desprevenidos. Sin embargo, después de tantas victorias de los árabes, los israelíes lograron voltear la partida y conservar el territorio capturado en 1967. Esta vez la guerra fue mucho más pareja, por lo que ambos equipos decidieron un cese de fuego organizado por los Estados Unidos y la URSS en apoyo con la ONU. Al terminar la guerra, se llegó a la posibilidad de un tratado permanente cuando los líderes egipcios e israelíes se reunieron en Ginebra, estos últimos dejando así el canal de Suez, para que luego Egipto lo desalojara y en 1975 fuera real. Ahora yo les voy a hablar sobre Begin Manahem. Begin Manahem fue un político israelí que nació el 16 de agosto de 1913. Fue elegido con el cargo de sexto primer ministro de Israel en mayo de 1977. Estudió Derecho en la Universidad de Varsovia y desde muy joven se unió a la organización sionista de Betar, específicamente en el año 1929, para luego ser jefe de esta misma en Polonia en 1939. Begin, en su trayectoria de vida, hizo demasiadas cosas, pero la más importante que realizó fue la firma del Tratado de Paz con el presidente egipto Anwar el-Sadat en 1979. Esto les costó a ambos el Premio Nobel de la Paz, que se le fue otorgado en 1978. Ya después, en 1983, Begin anuncia su renuncia debido a que estaba presentando problemas de salud y también por el aislamiento internacional, para luego así fallecer el 9 de marzo de 1922.
Ahora les voy a hablar sobre un difícil proceso de paz. Durante las 2 últimas décadas del siglo XX, en la región del Medio Oriente persistieron los violentos conflictos entre palestinos de origen árabe, la región islámica y el Estado de Israel. La paz se vio bastante amenazada durante un tiempo. Ese tiempo fue cuando el presidente Sadat fue asesinado por soldados musulmanes en octubre de 1982. Lo que trajo bastantes conflictos entre las personas. Sin embargo, el sucesor de Sadat, Hosni Mubarak, valerosamente anunció que él seguiría con el tratado de paz que se llevó en Campo David. Uno de los escenarios principales para las batallas era el territorio de Israel. Sin embargo, no fue el único. También estaba el país vecino del Líbano, el cual era otro escenario de batalla, específicamente su capital, Beirut, la cual fue permanente campo de batalla para guerrilleros islámicos, milicias cristianas y en algunas ocasiones para tropas del ejército de Israel. Uno de los sucesos más sangrientos fue la masacre de miles de personas en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila al sur del Líbano en 1982. La masacre que fue llevada a cabo por las milicias cristianas en apoyo con el ejército israelí. Ahora les voy a hablar sobre quién fue Arafat Yasser. Arafat Yasser nació el 24 de agosto de 1929. Fue un político palestino, creador de la organización guerrillera Al-Fatah y también creador de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Fue nativo de Jerusalén y estudió ingeniería en la Universidad del Cairo. Por sus gestiones con Israel obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1994 y en 1996 fue electo presidente del Consejo Autónomo Palestino. Murió el 11 de noviembre del 2004. Ahora, para culminar, les vamos a hablar un poco sobre lo que se trató el Tratado de Paz en Campo David. Egipto e Israel manifestaron ser buenos para las negociaciones. El presidente Sadat para esta época se encontraba con problemas económicos, derivados en parte por los cuantiosos gastos para su defensa y en parte por la recesión mundial. Israel prometió efectuar un retiro gradual del Sinaí, mientras que Egipto prometiera no atacarlos nuevamente y les garantizaba abastecerlos de petróleo de uno de los pozos recién abiertos al sur de la península. Sin embargo, este tratado fue condenado por la OLP y por la mayoría de los estados árabes. La opinión mundial empezó a volverse contra Israel y empezaron a apoyar la causa de la OLP. En noviembre de 1980, Begin anunció que Israel jamás le devolvería el Golán a Siria, ni siquiera a través de un tratado de paz, y que no permitirían que la ribera occidental perteneciera a un Estado palestino. Todo esto nos trajo a que aproximadamente 70.000 palestinos huyeran de sus hogares, para que luego en la actualidad la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de Oriente Próximo registraran aproximadamente más de 5 millones de palestinos refugiados. Y ya que hablamos un poco sobre esto, pues ahora sí nos toca despedirnos. Para acá les voy a dejar ciertas imágenes de algunas de las guerras y de algunos sucesos y también del Tratado de Paz para que las observen. Espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima. La región de Palestina está habitada por población de origen árabe. Enfrentamientos entre palestinos, árabes y autoridades británicas. Luego, se dio mediante dos combinaciones de ejércitos con ayuda rusa, para así luego atacar a Israel. El conflicto empezó en el Medio Oriente. La guerra empezó con... regué.